¿Qué tal? Bienvenidos. Juan Pablo II, con su beatificación, la Iglesia confirma de manera oficial el camino de santidad de uno de los papas más influyentes y populares de la historia contemporánea. Gran filósofo, hombre de Estado que ayudó a derribar el muro de Berlín, fue el papa que más países de la tierra visitó transmitiendo el Evangelio. Bien, pues hoy en 30 minutos vamos a compartir unos minutos con quienes le conocieron de cerca. A muchas de esas personas les cambió la vida. Se acercaron a la fe, se consagraron como religiosas, quedaron impresionadas por la santidad y la cercanía de un hombre que siempre supo estar al lado de los jóvenes y de los más débiles. Todas las personas que intervienen en el documental que están a punto de ver comprendieron que Juan Pablo II era un santo entre nosotros. 16 de octubre de 1978. El cardenal polaco Karol Wojtyła es elegido sucesor de Pedro. Con 58 años, se convierte en el papa más joven del siglo XX. De repente, Karol Wojtyła, un obispo de Cracovia, sale elegido como sucesor de Pedro. Para las autoridades de aquel momento fue una noticia, fue un shock, y realmente fue la única vez que el telediario, siempre muy puntual, comenzó con un pequeño retraso. Las autoridades no sabían cómo transmitir esta noticia, cómo minimalizarla. Una primera reacción es la llamada telefónica que se produce inmediatamente entre Moscú y Varsovia. Pero ¿cómo habéis podido permitir que uno de los vuestros haya sido elegido papa? Y en Varsovia responden que no, a quien tienes que llamar es a Roma, porque ¿cómo han podido permitir los de Roma, o sea, los agentes de Roma, que Karol Wojtyła haya sido elegido cardenal? Pensamos, hombre, pues una experiencia que tiene de haberlo pasado mal en un país donde lo ha pasado mal la Iglesia, pues será bueno para la Iglesia. Juan Pablo II descubre la vocación sacerdotal en medio del mal existente, en medio del dolor, como una ofrenda de amor. El bien es más poderoso que el mal, aunque te haya tocado vivir el horror de una guerra mundial, la ocupación comunista, la persecución, tantas desgracias que como Papa él ha conocido, tantas miserias, es síntoma de que en él habita una presencia más fuerte y que te hace ver que el bien es más fuerte que el mal y que al final la vida vence y el Señor tiene la última palabra, ¿no? Me acuerdo que se paró delante de mí, yo no le conocía ni él a mí tampoco me había visto en su vida, ¿no? Y se paró y le dije, Santidad, soy española, televisión española, y le dijo, ¿va a aprender español? Y me contestó, se lo he prometido a los cardenales. Él era consciente de que prácticamente la mitad de todos los católicos del mundo rezan en castellano. No tengáis miedo. 3 simples palabras de uno de los primeros discursos de Juan Pablo II. 3 simples palabras que cambiarán la historia. No tengáis miedo. Eso nos invitaba pues a ser valientes pues en la Iglesia, a la hora de hablar también pues de los derechos de los obreros, de los derechos de la dignidad del trabajo. No tengáis miedo. Ninguno de nosotros podemos decir conscientemente, no tengas miedo. Bueno, ¿y tú quién eres para decirme que no tenga miedo? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pero es que esa frase, no tengáis miedo, es de Cristo. Y eres el vicario de Cristo. Y en el momento que asume esa suprema magistratura, vamos a llamarla así, de ser el vicario de Cristo en la tierra, asume también el poder decir, con autoridad, no tengáis miedo. Porque no lo dice por él, lo dice por Cristo. Es esa pauta del no tengáis miedo, que es esa frase que ha quedado como para la historia, ¿no? Ya indica cuál va a ser el talante, el estilo de su pontificado, ¿no? Es como una defensa de la persona humana. No tengáis miedo a ser lo que sois, no tengáis miedo a reivindicar la libertad. Transmitir el Evangelio por todo el mundo.
Muy pronto, el Papa Viajero será el apelativo cariñoso con el que los medios de comunicación bautizarán a Juan Pablo II. Cuando iba por primera vez a un sitio, él besaba la tierra. Es un homenaje a... Yo lo veo como un homenaje a una madre. La tierra, en muchas culturas, es la madre, ¿no? Es una tierra, la tierra madre. Y entonces él, que es un hombre profundamente enamorado de la madre de Dios, María, y que también tuvo un amor filial por la suya, pues en el momento que llega a un sitio, besa la tierra que como besar a la nación completa. Que ha sido un papa deportista, ha sido un papa que fue actor en sus principios jóvenes, de universitario, ha sido un papa cercano a las gentes, ha sido un papa viajero, ha sido un papa que no ha dudado en ponerse un jorongo mexicano o ponerse unas plumas de jefe indio. Todo eso no lo ha dudado porque se lo ofrecían, y como se lo ofrecían de corazón, él lo aceptaba de corazón. Y no le importaba que nadie pudiera pensar que con sus vestiduras blancas aquello no iba. Sí iba, porque era el Papa de todos el que lo recibía. Aunque era todavía un niño, el padre redentorista Marek Radkiewicz, polaco, recuerda como si fuera ayer el primer viaje de Juan Pablo II a su querida tierra natal. Yo estaba en ese momento en la escuela, cuando el día de la llegada del Papa, y nuestra maestra de lengua cerró la clase por dentro, enciende la televisión y dice: somos testigos de algo histórico, tenemos que verlo. Dice, incluso si después el director me va a multar o me esperan algunas consecuencias después de eso. Juan Pablo II llega a Polonia en junio del 79. Es un viaje al que las autoridades comunistas no se han podido negar, a pesar de las presiones de los soviéticos. Es conocido como Brezhnev, entonces líder soviético, secretario general del Partido Comunista. Telefonea al líder polaco, a Gierek, y le dice: bueno, no podéis negaros a recibirle, como diciendo, no es nada conveniente que le recibáis en Varsovia, no podéis poneros enfermos, a lo que el líder polaco responde: bueno, lo que no podemos hacer es ponernos todos enfermos durante meses. De repente oír su voz tan característica, con tanta fuerza, tan sonora, que hablaba pues del obrero, de los derechos humanos, de la dignidad del trabajo, en un sistema que oficialmente pues defendía al obrero, que hablaba también del trabajo. Nuestra maestra empezó a llorar. Fue un momento también muy, dice, finalmente ha regresado la libertad después de tantos años, ¿no? 13 millones de personas le vieron en directo, lo que equivale como un tercio de la población polaca, aparte de los que le vieron en la televisión. Y al reunirse en directo unos a otros ven que coinciden más o menos en sus planteamientos. Primero, ven que son muchos, son millones de personas, y descubren lo que es el nosotros. Bueno, nosotros estamos aquí, somos muchos, tenemos una conciencia de nuestra dignidad, de lo que es nuestro pueblo, queremos la libertad. Ellos nos están manejando y son pocos. Cuando llega el momento tan importante y él dice: que descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra. Se calla sobre la faz de esta tierra. Nosotros sabíamos a qué se refería. El 13 de mayo de 1981, el mundo contuvo la respiración cuando los disparos del turco Ali Agca hirieron de gravedad a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Yo recuerdo ese día, llegaba de la escuela a mi casa, cuando de repente empezaron a sonar otra vez las campanas, algo inaudito por la hora. Y cuando encendimos la tele, pues claro, ya hablaban del atentado. Para la gente también fue un shock, pero desde el primer momento también el primer comentario que se oía: Moscú. Fue la Radio Vaticana la que dijo: el terrorismo ha entrado en la ciudad del Vaticano, han disparado al Papa. Y aquello fue un silencio que se cortaba de repente, y de repente mucha gente empezó también a llorar, y un sacerdote polaco cogió una virgen de Czestochowa que llevaban la peregrinación de los polacos, subió a ese sillón vacío y lo colocó a la virgen en el sillón y se pusieron a rezar. De manera muy espontánea se dirigía pues a las iglesias a rezar por él, por su salud,
Y esas oraciones, las velas encendidas, la gente de rodillas llorando, rezando, las misas que se ofrecían continuamente por él, era algo muy común en aquellos días. Inmediatamente es detenido Aliasca, hay un primer juicio. El primer juicio, Aliasca mantiene la teoría de que él ha actuado solo, etcétera, y eso es aceptado, y así se cierra el asunto. 2 años después es como si Aliasca esperase algo que no se produce, entonces empieza a cambiar su declaración y empieza a dar datos que no había mencionado. Es cuando aparece la llamada pista búlgara, o sea, la conexión de los servicios secretos búlgaros que supuestamente le dan cobertura, quizás por encargo de los servicios secretos soviéticos. Ya recuperado, la imagen de Juan Pablo II perdonando a su asesino conmovió al mundo. Su atentado yo creo que le modificó un poco o le engrandeció de una manera y le dio una energía porque a partir del atentado es cuando él empieza su labor misionera. Con sus gestos, con su perdón a su asesino, con su denuncia de la falta de derechos humanos, Juan Pablo II continuó gritando su "no tengáis miedo", y ese grito de dignidad y de ánimo fue crucial para cambiar el mundo. En noviembre de 1989 sucedería lo que parecía imposible: caía el muro de Berlín. Sofía, Varsovia, Praga, Bucarest, Budapest, etcétera, se ha producido como un terremoto. Pueblos enteros han sacado adelante las ganas de libertad que están en lo profundo del corazón del hombre, ¿no? Y se han rebelado contra sistemas que parecía que iban a durar siempre. Juan Pablo II tenía la capacidad para hablar con firmeza a los poderosos. Recuerdo algún mensaje con cierta dureza pues, al mundo de la mafia en el sur de Italia y en Grecia. Este es un papa que va a Chile, al Chile de Pinochet, y poco tiempo después Pinochet deja. Este es un papa que va al Uruguay de Stroessner, y poco tiempo después Stroessner deja. Este es un papa que va a Kinshasa, al Congo de Mobutu, y poco tiempo después Mobutu cambia. Juan Pablo II sintió siempre por España un cariño especial. De hecho, pisó suelo español en 5 ocasiones. Juan y su esposa Carmen tuvieron participación activa en la organización de 3 de esas visitas. Se estudiábamos los programas, dábamos nuestras opiniones, se estudiaban los itinerarios a seguir, se estudiaban con mucho cuidado, y como ya estaba el Papa un poco afectado por las operaciones y el atentado que había sufrido, pues una de las cosas que yo recuerdo que se miraban con más atención eran los tramos de escaleras. Totus tus fue el impresionante grito de fervor y cariño con que los españoles recibieron al Papa en 1982, su primera visita a nuestro país. Es que ese es el lema suyo de pontificado. Es el lema que figuraba en su escudo, todo tuyo. Juan Pablo II era un hombre profundamente enamorado de la Virgen María. Él sentía el amor a la Virgen de una forma absolutamente vital. Para él era tan necesario ese amor a María como respirar, o más. Yo recuerdo que en aquella primera visita, la anécdota la ha contado el que entonces era nuncio, creo recordar que era Monseñor D'Alaglio, y el Papa se alojó en la Nunciatura Apostólica. Y claro, teniendo un huésped de esa categoría, evidentemente el nuncio pues estaba pendiente. Y a una hora determinada pues salió, digamos, a hacer una ronda y ve luz en la planta primera donde está la capilla de la Nunciatura y entra. Y se encuentra al Papa solo, rezando a la forma eslava, es decir, con la cabeza en el suelo. Y entonces, claro, se incorpora el nuncio de santidad. Rece usted conmigo. Estuvimos, desde luego, en la misa de las familias.
Yo, como tengo una familia muy grande y además pues me gustan que todos ellos sigan por el buen camino y estén cerca de Dios, pues me ha ayudado mucho pues todo lo que el Papa pues ha hecho pues por la familia, por la unión de la familia, por la gente joven. Nos dijo una cosa muy interesante que yo creo que es de aplicación para todo el mundo, que a los hijos se les quiere por el hecho de ser, no por el hecho de que tengan o sean de una manera o de otra, sino por el ser. El Papa tenía una visión clarísima de lo que era la familia cristiana, de lo que era la familia en general, y él se sentía padre de familia. Alfonso Ramonet, como miembro de la Comisión de Actos Públicos del Arzobispado de Madrid, también participó en la organización de las visitas de Juan Pablo II. Precisamente se encontraba en Fátima preparando aquella primera visita del Papa a España del 82, cuando fue testigo de un segundo intento de atentado. Estuvimos a 30 centímetros de él cuando le quisieron asesinar. Cuando Monseñor Marcinskus derribó, porque le puso la zancadilla a aquel loco que le quiso asesinar, el otro cayó al suelo. Y entonces cuando los guardias, la escolta del Papa, reaccionó, porque claro, el otro había llegado vestido de sacerdote, porque era sacerdote, y le puso los pies encima de los brazos. El otro todavía tenía el machete en la mano. El cardenal patriarca de Lisboa y los otros personajes del séquito del Santo Padre quisieron apartarle de allí, pero entonces el Papa se vuelve y ve un sacerdote en el suelo y entonces avanza y el otro empieza a insultarle, todavía casi con el machete en la mano, empieza a insultar al Papa. Y entonces yo no puedo olvidar aquella mirada, aquellos ojos profundos azules, emocionado, y a cada insulto le bendecía. Julio Ballesteros tuvo el privilegio de ser el conductor del célebre Papamóvil en varias de las visitas de Juan Pablo II a España. Fue testigo directo del contacto del Papa con las multitudes. Su santidad, no sé por qué, pero transmitía una cosa, era un hombre que te transmitía, porque a mí, pues no sé, tengo varias cosas de él, de querer sujetarlo, ver un inválido en una silla de ruedas, una persona con la madre al lado. Entonces, no había, si él lo veía, no había forma de sujetarlo. Él iba y besaba a esa persona. Y la madre pues se iba a llorar, allí viendo de cómo se había pasado ya medio día esperando a ver si podía ver su santidad a su hija. Entonces la madre pues lloraba pues como una magdalena, viendo que su santidad besaba a su hija. Porque él ver niños, ver personas inválidas, ver mayores, si él los tenía cerca, él podía acceder a ellos, él se iba derecho a ellos, a tocar a los niños, a besarlos, a besar a las personas mayores. Y había que retirarlo y decir, santidad, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir. Yo he estado con personalidades de todo el mundo, porque la sección nuestra coges a todo de por ahí, de todo el mundo, por ahí presidentes y grandes personalidades, y se nota mucho, no sé, la cosa que llevas en el cuerpo, lo a gusto que estás con él. Te encuentras en esa situación de que estás tú y él, que no ves a la gente que hay a tu alrededor. Te penetraba de una manera que te llegaba al fondo del alma. ¡Eres la vida! Juan Pablo II, un papa joven en edad cuando fue elegido, un papa joven en espíritu durante sus últimos años. En cualquier caso, siempre fue un papa cercano a los jóvenes. Fue durante su pontificado cuando se organizaron las primeras jornadas de la juventud. Italia, Argentina, España, Polonia, Filipinas, Canadá, Francia. El magnetismo que Juan Pablo II ejercía sobre la gente joven fue creciendo durante su pontificado. Rafael fue uno de tantos millones de jóvenes que sintieron cómo el mensaje del Papa podía cambiar su vida. Fue en un encuentro en Toronto, en 2002. Yo iba con un plan de hacer turismo, iba con un plan, pues como cualquier joven de 15 años, de salir de casa, un viaje sin padres, una cosa, y llegas allí y te encuentras otro espíritu, ¿no? Te encuentras con que está allí el Papa. Llegó el Papa, se bajó del helicóptero en el que le traían, y con una cara de profunda pena miró a cámara, supongo, ¿no? Y miró, pidió perdón.
por tenernos allí toda la noche, cuando habíamos ido voluntariamente. Pero él pidió perdón porque él no era quien para tenernos allí esperando toda la noche bajo aquella tromba de agua con el frío que hacía en aquel momento. Y fue impresionante porque él hizo una oración y se despejó el cielo. Y en el momento de la comunión quiso Dios regalarme algo, ¿no? Y ahí algo cambió y entonces empezó a resonar en mi corazón las palabras de ¿por qué tienes miedo? Él era un joven más que sabía que Dios le había puesto como un joven más en medio de los jóvenes para llevar a los jóvenes a un sitio concreto. Recuerdo que me puse a gritar y paró y miró hacia donde yo estaba gritando. Yo estoy convencido de que me tenía que estar oyendo porque me puse a gritar como un de José, me quedé afónico, pero conseguí la foto, conseguí verle, conseguí y sentir que me miraba, ¿no? Y eso fue una cosa especial. Diego es abogado. Cuando era un estudiante en el año 87, Diego actuó en Roma para el Papa en un congreso de universitarios. Sería la primera ocasión de un total de 6 en que Diego, con el disfraz del payaso Japo, arrancaría la sonrisa y aun las carcajadas de Juan Pablo II. Prendere il palloncino dell'aglio e gonfiarlo. Coger el globo del aparato e inflarlo. Yo metía un globo en una cajita y entonces el globo se convertía en un conejo. Y era un número muy sencillo, muy básico, que lo hacía habitualmente para niños pequeños y el Papa se rió de una manera absolutamente imprevisible. Los números de payaso, los niños, cuando los ven, sintonizan perfectamente con el estado de ánimo del payaso. Cuando el payaso llora, el niño llora. Cuando el payaso se ríe, el niño... Si consiguen hacerlo bien para los niños, ellos simpatizan con el payaso muy bien. Pues el Papa, al ver los vídeos ya después de hacer las actuaciones, veía cómo el Papa se sumergía en la actuación como un niño. Uno de la Guardia Suiza, uno de los jefes que está con la escolta del Papa, me estaba preparando para una actuación otro año y se me acercó, ya me conocía y me dijo que no se repita lo del año pasado. Y yo me quedé muy preocupado y dije, ¿qué pasó el año pasado? Y ya sonrió y dijo, temíamos por la salud del Santo Padre. Claro, ya era una broma porque verdaderamente se reía de una manera muy llamativa. Era un hombre alegre. Es decir, tenía una alegría de fondo en su carácter, que luego se manifestaba en la trivialidad de un chiste, en el tomarte el pelo durante una sesión de trabajo, cuando caminábamos allí en la montaña. ¿De dónde salía ese buen humor? Era una cosa que un psicólogo podría decir, bueno, es un rasgo festivo del carácter, como algunas personas tienen. No, era una cosa mucho más profunda. Después de cada actuación, nos acercábamos a saludar al Papa. El tercer año me pasó una cosa para mí muy llamativa, y fíjate que no me gustan nada las cosas así extraordinarias, pero después de saludar al Papa me entró unas ganas de rezar que no quise hablar con nadie en 2 horas, o sea, me pasé como totalmente metido en Dios durante 2 horas. Para Tíscar Espigares, perteneciente a la comunidad de San Egidio, Juan Pablo II fue el Papa del diálogo, del ecumenismo entre religiones y de la paz. Juan Pablo II, en el año 86, en octubre del 86, convoca a un encuentro absolutamente único, ¿no? Jamás ocurrido hasta el momento. Él tiene la idea de invitar a los líderes de las principales religiones mundiales, no solamente las 3 religiones del libro, también budistas, hinduistas, etc. Los grandes hombres y mujeres de religión de todas las tradiciones religiosas del mundo, a reunirse en Asís, en la ciudad de San Francisco, para rezar juntos por la paz. Y la verdad, hay que tener en cuenta que este encuentro tiene lugar en el año 86. Todavía estábamos con el mundo dividido en 2 bloques, en plena Guerra Fría. Sí, efectivamente, nos acercamos al final, ¿no? al 89, pero ya Juan Pablo II tuvo la intuición extraordinaria, a mi juicio, de vincular las religiones y la paz. Es un hombre que ha sabido ver lo que no se veía, ha sido un hombre profético, ha abierto caminos antes intransitables e inimaginables. Muchos millones de personas, de vidas humanas, de destinos, cambiaron gracias al ejemplo de Juan Pablo II, indirecta y directamente. Una de esas personas fue Julián Lozano. No solo se acercó a la Iglesia gracias a Juan Pablo II, sino que también encontró su vocación sacerdotal.
Fue relativamente tardío cuando empecé a tomar conciencia de quién era ese personaje tan especial que era Juan Pablo II. Yo desde los 10 años más o menos hasta que empecé la universidad no estaba muy cerca de la iglesia y bueno, pues oía en las noticias que había un papa importante que hacía muchos viajes y tenía mucha resonancia a nivel internacional, pero personalmente a mí no me decía nada. Cuando comencé en la universidad y me acerqué más a la iglesia y al Señor, pues empecé a leer algunos de sus escritos o a verle en algunos de sus viajes apostólicos y desde luego era una persona que no te dejaba indiferente, ¿verdad? Me chocó porque él hablaba de que la obra de la evangelización de la iglesia no es obra nuestra, no depende de nosotros. Y a mí eso me chocaba porque yo siempre he pensado que esto pues es una cuestión que está en manos de los cristianos, ¿no? De que demos catequesis, de que evangelicemos, de que enseñemos, y él decía que no era obra nuestra, que era obra de Dios. Elena Fernández es profesora. Desde niña fue educada en la fe cristiana, pero fue un encuentro en París con Juan Pablo II lo que tocó realmente su corazón. En el 97 surgió la oportunidad de ir a un encuentro mundial de juventud con el Papa. Para mí el Papa no era nadie. O sea, es que no había oído hablar de él. Vamos, si lo había oído hablar no me importaba en absoluto. En esa peregrinación pues cambió totalmente mi vida. ¿Qué era el Papa para mí en ese momento? Pues una figurita blanca que estaba ahí al fondo, que empezó a hablar en francés. Yo conocía algo de francés del instituto y afortunadamente un seminarista estaba cerca con una radio e iban traduciendo lo que iban diciendo. Entonces cada palabra que iba diciendo Juan Pablo II era como una flecha a mi corazón, ¿no? Como, ¿qué buscas? ¿No? El evangelio del día era el evangelio que dice, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿No? ¿A quién buscáis? Y la respuesta de los discípulos en Juan, Maestro, ¿dónde vives? ¿No? Entonces fue como, tú Elena, ¿qué buscas? ¿No? Solo el que se ha encontrado de verdad con Dios de repente se da cuenta que su mirada ha cambiado. La realidad que te rodea es la misma, pero tú lo ves de una manera distinta, porque todo está impregnado de Dios. El Papa me ayudó a descubrir eso, que Dios no es alguien que está ahí, que me da una serie de indicaciones, de mandamientos, de vida, de fe, sino que es alguien que te cambia en lo profundo, cuando te sientes amado. En el caso de Alfonso Pérez Maura, fue una peregrinación para ir a ver al Papa Czestochowa en Polonia, lo que le transformó. Incluso pensé en cambiar radicalmente mi carrera profesional y dedicarme al servicio a los demás a través de temas religiosos. Empecé a organizar unos viajes a Lourdes que llevo durante 20 años realizando con enfermos, y lo que me di cuenta completamente a partir de ese encuentro de Czestochowa es de la necesidad de ayudar al prójimo en todos sus sentidos y de entrega hacia los demás. El sacerdote y periodista Jesús de las Heras considera un don de Dios y uno de los momentos más importantes de su vida haber sido ordenado nada menos que por Juan Pablo II. Nunca pensé que el Papa me podría ordenar sacerdote hasta que lo vimos casi de una manera inminente. Recuerdo con profunda intimidad y gratitud aquel acontecimiento que por otra parte va a marcar una gracia de Dios, como es la ordenación del sacerdote, junto a otra, y es una singular relación que a lo largo de los años pude mantener con el Papa Juan Pablo II. Fui recibido en audiencia por él en no menos de media docena de ocasiones, pude concelebrar una vez la Eucaristía con él. Javier Urbina es cámara de televisión y trabaja en la productora Betafilms. Grabó algunos encuentros memorables con Juan Pablo II. Yo estuve grabando al Papa 15 años seguidos en estos encuentros universitarios en Roma en Semana Santa, y pues digamos para mí lo fundamental era la espontaneidad. El Papa no estaba en visita oficial, se despojaba un poco del protocolo, intervenía en mitad de las actuaciones de los universitarios, los miraba con mucho cariño. La manera con que Juan Pablo II ha dicho su mensaje pues, por los distintos países, en los viajes pastorales, etc., pues no era una cosa, digamos, premeditada o estratégica, sino que era parte de su personalidad. Una de las cosas
que alguna vez he pensado es que el Papa es quizá la persona, porque es que no se me ocurre ninguna otra, que directamente más gente ha visto a lo largo de, podríamos decir, de la historia. Tantos millones de personas que han ido a verle en tantos países y para escucharle, para verle, muchas veces gente que no es católica, y bueno, pues eso tiene una fuerza especial, porque lógicamente pues eso no lo consigue ningún cantante, ningún político. La gente percibe que eso tiene especial carga de autenticidad. Independientemente de lo religioso que sea una persona, pues te das cuenta que el Papa está hablando de verdad. Algunos de los corresponsales que han cubierto durante muchos años los viajes pastorales del Papa, pues han ido cambiando radicalmente el estilo de, al principio un estilo, digamos, alejado, ¿no?, periodístico, dando datos, hablando de lo que han costado las cosas, de cifras, a dar un mensaje muchísimo más humano del Papa, más del contenido de las cosas que estaba diciendo, de la respuesta de la gente, y yo creo que eso es debido pues a una transformación interior de esos corresponsales. Durante 22 años, Joaquín Navarro Valls fue portavoz del Vaticano y se convirtió en la mano derecha del Papa. Renovó la comunicación de la Santa Sede y fue testigo de excepción del camino de santidad de Juan Pablo II. Tengo recuerdos espléndidos, imágenes de aquellos días, alguna vez a casi 3.000 metros de altura con el Papa en unas rocas cerca del Monte Blanco. Aquellos días en donde sonreía quizá más todavía, esa alegría le salía a borbotones. Cada vez que el Santo Padre recibía a un jefe de Estado, que puede ser pues Reagan, Bush, Clinton, por referirme a los Estados Unidos, o a la reina de Inglaterra, o al presidente del Pakistán, o al presidente de Israel, o al rey de España. Cuando estos personajes abandonaban la biblioteca privada en la que el Papa los había recibido, yo entraba por otra puerta y el Papa, mientras se desvestía, decía, bueno, yo le he dicho, él me ha respuesto, y contaba todo el texto de la audiencia privada que había tenido con esos personajes. Ni una sola vez en todos estos años me dijo, bueno, le cuento esto, pero quédeselo para usted. Paloma Gómez Borrero es una de las corresponsales que mejor conoció a Juan Pablo II. Yo he seguido los 104 viajes de Juan Pablo II, o sea, que han sido, no sé, 160 países creo que han sido, yo no sé, muchísimos. Me marcó mucho el de la India, ese encuentro en Calcuta con Madre Teresa, esa ciudad del infierno donde se muere en las calles, en la mayor indiferencia, y donde el Papa dice, soy la voz de los pobres, soy la voz de los pobres de Madre Teresa. Fidel Castro, tengo que reconocer que aquel viaje, que fue una revolución también para Cuba, y que el Fidel Castro al final en la despedida se lo reconoció, diciendo gracias Santidad por este viaje, gracias por lo que hemos compartido y por lo que podemos no compartir, porque Cuba nunca olvidará esta visita. Vuelva, Santo Padre. Sin duda me ha cambiado, y me ha cambiado de la manera de ver también el mundo. He visto tanta hambre, tanta injusticia, tanta explotación del hombre por el hombre, gracias al Papa. Más allá de la admiración, más allá del ejemplo del Santo Padre, Paloma Gómez Borrero tuvo el regalo de su amistad. Conmigo siempre ha tenido una diferencia grande, y con toda mi familia ha querido conocer a mis nietos, cuando han nacido ha bautizado a la nieta, en fin, no puedo decir que no me conociera. Me invitó el Papa a cenar con el séquito del Papa, que yo no era del séquito del Papa, y me mandaron a decir, el Papa también te invita. Yo subí, pues te puedes imaginar con qué ilusión, con qué alegría, y diciendo qué suerte tengo, ¿no? Y luego al terminar dijo una frase al arzobispo de Goa, que había separado a las mujeres en el jardín y los sacerdotes religiosos y los hombres en la basílica. Y entonces no le gustó al Papa. Y cuando me invitó a cenar y terminada la cena, nos quedamos todos de piedra, porque de repente dice, Papa, estamos muy contentos de que está con nosotros Paloma,
porque el Papa no discrimina a la mujer. Que un papa consagre una catedral no es un hecho que suceda todos los días. El 15 de junio de 1993, los madrileños, España entera, fueron testigos de cómo Juan Pablo II consagraba la Almudena. Yo recuerdo un detalle curiosísimo, y es con qué ímpetu, con qué energía, con qué ilusión, con qué fuerza estaba ungiendo el altar. En un altar tan grande como es el que tenemos en la catedral, pues tiene su gracia, ¿no? Bueno, pues el Papa, con su mandil especial que hay para estas cosas, ¿no? Y tal, pues ungió el altar, pero yo que estaba pues cercano, porque estaba al pie del presbiterio, pues yo le veía con qué energía, con qué alegría lo estaba haciendo. Toda causa de beatificación requiere de la existencia de un milagro probado. En el caso de Juan Pablo II, ese milagro realizado tras su muerte fue la curación inexplicable para la ciencia de la religiosa francesa Marie-Simone Pierre, que sufría Parkinson. En 1993, Jorge Fernández estaba en el seminario cuando enfermó gravemente. El diagnóstico fue demoledor: esclerosis múltiple. Me temblaba la mano, con lo que ni siquiera era capaz de rezar laudes por la mañana o vísperas por la tarde, porque, por ejemplo, cogía el libro para rezar y me bailaba. No podía comer, mi madre me tenía que cortar los filetes y tenía que tomar sopa con pajita. Yo desde el momento en el que caí enfermo, jamás, es una cosa que a mí me hace mucha ilusión, jamás le pedí a Dios que me curara. Nunca. Mis labios jamás pronunciaron, Señor, cúrame por Dios. Pero todo mi cuerpo lo estaba pidiendo a gritos. Durante la visita que el Papa hizo a Madrid precisamente para consagrar la Catedral de la Almudena, Jorge tuvo un encuentro con el Santo Padre que sería crucial. Me llevó mi hermano en silla de ruedas y el Papa llega aquí, viene derecho donde estoy yo. Yo le veía y decía, Dios mío, que viene el Papa y viene a mí. Cuando llega a mi altura, con la mano derecha, me bendice. Acerté, no sé cómo, a coger la mano y besársela. En ese momento no pasó nada, yo estaba muy contento porque había visto al Papa, había besado la mano del Papa. A los 15 días leí mi primer libro. Recuerdo al doctor Barreiro Tello, que era el mejor especialista de España en esclerosis múltiple, que en una ocasión le dije, doctor, esta enfermedad no la tienen catalogada como degenerativa, progresiva, incurable e irreversible. Y dice, sí. Y mira así con cara triste. Le digo, ¿y yo por qué no hago nada más que mejorar? Y dice, no hagas caso, cosas de médicos. Sí, cosas de médicos. Para mí esto es un milagro como un pino. Como el Papa estaba vivo, pues no había milagro. Solo vale lo mío para su fama de santidad. Quienes le conocieron de cerca recuerdan cómo quedaron impresionados por la forma en que rezaba el Papa. Yo no dudé nunca de que Juan Pablo II era un hombre santo. Bastaba verle rezar, bastaba verle en la capilla. Yo he tenido el privilegio de acompañarle en las misas de la mañana 3 o 4 veces, verle cuando entrabas como una estatua orante. En él era distinto, en él no era una obligación, en él era una necesidad. Lo necesitaba como para usted o para mí es necesario respirar. Yo recuerdo que me quedó impresionado verlo. Estamos hablando del año 90, en el entorno del día de San José del año 90, verlo clavado al reclinatorio en una profunda actitud de oración. En una ocasión que iba a cenar con él, entré en su pequeña capilla y entré de puntillas, sabía que estaba allí sin que él se diera cuenta que entraba yo. Y me quedé en el último banco, él estaba a pocos metros de distancia. Ya era anciano, estaba sentado en su silla él solo, frente al tabernáculo, frente al sagrario. Había terminado de rezar sus oraciones, que todos los sacerdotes rezan cada día.
se quedó mirando el sagrario y para mi sorpresa lo veo que empieza a cantar. Naturalmente cantaba en polaco, yo no entendía, pero por el ritmo de lo que cantaba me dio la impresión que no era un canto litúrgico, sino que se trataba de una canción popular polaca. Claro, era inevitable que viniese a mi mente aquello que escribió San Agustín, que usted recuerda, de que cantar es rezar dos veces, ¿no? Explican los teólogos que la santidad es una senda, un proceso. ¿En qué momento se dieron cuenta quienes le conocieron de que Juan Pablo II estaba recorriendo ese camino? Una de las veces en Castel Gandolfo estaba recibiendo a embajadores de Hispanoamérica, ¿no? Y les estaba escuchando como muy interesado. Yo de repente le miro y veo que está pasando las cuentas del rosario mientras le están hablando. Y entonces me quedé así mirándole, debí poner una cara muy expresiva porque me guiñó un ojo y digo, como diciendo, cállate, y siguió rezando su rosario. Hay un don del Espíritu Santo que es el don de conocimiento, ¿no? Es el don que le da el Espíritu Santo a una persona, por la cual sin conocer nada de tu vida es como si la conociera entera, ¿no? Puede saber de ti todo aquello que le revele Dios. Y yo supe que el Papa me conocía, o sea, tal y como me miró, fue una imagen, fue los ojos de Dios, ¿no? O sea, los ojos del Espíritu Santo atravesando mi alma diciendo, te conozco, oro por ti, sé lo que estás viviendo, ¿no? Y siéntete amada por Dios. O sea, en esa mirada yo supe que el Papa era santo. Los santos, él mismo lo definió en alguna ocasión, son como reflejos, resplandores de una gran vidriera que es la belleza y la hermosura de Dios. Y cada uno de ellos toma alguna de sus tonalidades. No hace falta otros detalles de la vida, ni elevarse del suelo, ni dormirse, ni nada, no, quedarse en éxtasis. Esos son para personas que Dios sabrá a quién se lo da. Pero la vida de un santo es hacer todo lo que tiene que hacer y hacerlo bien. Estando en las montañas o en el bosque, en el lago, se notaba siempre que estaba como, o sea, siempre notábamos los polacos y eso se notaba también los que estaban, lo notábamos sobre todo aquellos que estaban cerca de él, caminaba siempre, digamos así, ante la mirada de Dios. De todas las visitas del Papa a España, la más emotiva quizá, por lo que tenía de posible despedida definitiva dada su precaria salud, fue la realizada en mayo de 2003. El Papa, cuando llega a Madrid, se le ve cansado, se le ve hundido. Tan hundido y tan cansado que difícilmente se podía pensar que el programa de actos, que ya estaban muy recortados, que íbamos a tener a lo largo de esos 2 días de estancia, pudiera cubrirlos. Pero mire usted, el prodigio se produce. El Papa, en el contacto con la gente, se crece. 900.000, 1.800.000 jóvenes, no sé cuántos éramos muchos. Esa comunicación que suscitó en nosotros que empezáramos a cantarles, eres joven, y él dijera, sí, soy un joven de 83 años, o sea, él era consciente de sus limitaciones y de su situación, pero que tenía un espíritu juvenil en el sentido de unas ganas por la vida. ¿Cuántos años tiene el Papa? Recuerdo que todo lo que le escuché llorando, lo confieso, ¿no? Porque cada palabra que decía era la sensación de te perdemos, ¿no? Como una vela que se apaga, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Cada una de sus palabras, su vela que se apagaba encendía la vela de mi corazón, ¿no? Ese encuentro de jóvenes de España con el Santo Padre pues no se me olvidará, porque eso fue en mayo y en octubre yo ingresaba en el seminario de Getafe y pues bueno, ahora pues ya me veis, ¿no? Cuando ves a una persona con ese carisma y esa entereza que ha dado ese paso y que te dice que merece la pena, para ti supone un refuerzo tremendo y pues a mí me ayudó a dar ese paso que siempre es costoso, ciertamente. Durante el mes de marzo de 2005, el mundo entero fue testigo de cómo Juan Pablo II, atravesado por el dolor y el Parkinson, defendía con su ejemplo la dignidad de los seres humanos que sufren, de los ancianos y de los moribundos. El momento definitivo que todos nos quedamos sobrecogidos es en los últimos años de su vida, tan abatido por la enfermedad. Esa enfermedad que hizo mella
de una manera tan visible, tan extraordinaria sobre su cuerpo, aquel espléndido atleta de Dios que fue llamado en los primeros compases de su pontificado. Juan Pablo II, superstar, fue un titular de The Times. Al final era un manojo de dolores, era un despojo humano casi. Y sin embargo la gente quería todavía que viviera porque en el fondo era una roca en la que apoyarte. La gracia de Dios estaba obrando el prodigio de que aquel señalado por San Pablo de que cuando soy débil entonces soy fuerte. La gracia de Dios se fortalece, se acrisola en la debilidad. Mi día estaba dividido en dos ocasiones distintas. Una, estar en la habitación en donde el Papa estaba muriendo, y el resto del tiempo pasar a esos 6.000 periodistas que había aquellos días en Roma acreditados ante mi oficina. Padre Giovanni Paolo II. El 2 de abril de 2005, a las 21:37, la vida de Juan Pablo II se apagaba. Cuando nos dijeron que había muerto, yo sentí la tristeza humana, ¿no? de haber perdido a alguien a quien quieres, a quien aprecias, que ha aportado tanto a tu vida. Pero tuve una esperanza y una alegría inmensa. De hecho, yo tuve alegría aquella noche, ¿no? Porque sabía que el Papa estaba con Dios. Santo súbito, santo ya, comenzaron a proclamar muchos fieles congregados en la plaza de San Pedro. Yo sé que en ese momento el Papa me sonrió desde el cielo y me dijo, ya estoy donde yo estaba anhelando llegar, ¿no? Lo sabía. Y cuando me dijeron que en Roma estaban gritando todos los jóvenes, santo súbito, ¿no? Yo dije, es que es así, ¿no? Durante muchos siglos, santos en la Iglesia, quien los hacía era el pueblo. Es decir, una persona era santa cuando el pueblo lo aclamaba como santo. Se ha hecho un proceso de beatificación en el que no se ha hecho ninguna excepción, solo una. Una excepción que también Juan Pablo II había hecho con otra persona, que era con Madre Teresa, que fue después de su muerte la Iglesia permite que se inicie un proceso de beatificación 5 años después de la muerte. Los funerales de Juan Pablo II impresionarían al mundo por el fervor demostrado por los fieles, pero también por el reconocimiento unánime de mandatarios y jefes de Estado llegados de todos los rincones de la tierra. Me puse en la fila para despedirme de Juan Pablo II, pero también con cierta curiosidad. ¿Quién estaba en la fila? Porque en algunos medios se decía gente mayor. De repente me encuentro con gente joven, además de varios lugares del mundo. Recuerdo a un chico canadiense que me dice, no, ya es la segunda vez que me pongo en fila. He pasado 24 horas, pero yo quiero pasar porque es algo histórico, es algo, esta persona es que me marcó mucho. Después alguna familia musulmana también. Que estaba ahí, digo, ¿y vosotros qué hacéis? No, es que es un hombre excepcional. El Papa de todos, un santo entre nosotros. Paradójicamente, desde su fallecimiento, los fieles le sentían más cerca que nunca y comenzaron a rezarle con devoción para que intercediera por ellos. Sigo yendo a Roma y lo que sí hago es ir a la tumba de Juan Pablo II pues a pedirle cosas. Pedirle por mi familia, por mis preocupaciones. Yo, por ejemplo, todos los días le rezo un Padre Nuestro al Papa, todos los días, entre otras cosas, y le pongo a España en sus manos. Recuerdo, me parece que fue una periodista alemana, que me preguntó, ¿usted siente la falta de Juan Pablo II? Y le dije, pues mire usted, no. Quedó un poco sorprendida. ¿Cómo usted, que era la persona que estaba día y noche con él tantos años? No. Digo, si quiere usted le explico. Sí, explíquele. Bueno, pues mire usted, antes, dependiendo del tipo de trabajo que había que hacer, estaba cada día con él 2-3 horas, dependía del tipo de trabajo que hubiera que hacer. Ahora tengo la suerte de poder estar en contacto con él 24 horas al día. Juan Pablo II, gran filósofo, hombre de Estado que cambió la historia, inmenso Papa, hombre santo. ¿Cuál es su principal legado? Yo de todo lo que dijo me quedaría con él. Vale la pena haber entregado la vida a Cristo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿pero cuál cree usted que es
la obra maestra de este pontificado. Ha sido los cambios en el centro y el este de Europa, ha sido desviar la ruta peligrosa que había en aquellos años en América Latina dentro de la Iglesia con la teología de la liberación. Ha sido, ¿qué ha sido? Y a mí siempre me ha resultado fácil decir, yo creo que la obra maestra de este pontificado ha sido la que este hombre ha cumplido dentro de él, en su propia vida. ¿Qué nos interpela? ¿Qué se queda entre nosotros, un santo entre nosotros, Juan Pablo II? Yo diría que en primer lugar se queda lo que acabamos de decir al final, el sufrimiento es salvador. El dolor es salvífico si lo sabemos vivir unidos a la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo. La santidad no es una cosa así que dada sin más, sino es un proceso que va poco a poco y una vez más comienza por medio de las cosas, o se manifiesta por medio de las cosas muy pequeñas, diarias, insignificantes muchas veces, pero ahí yo creo que es la fuerza de los santos que viven entre nosotros, con nosotros, y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta buscando grandes cosas o grandes ejemplos, y podemos ser santos tranquilamente y vivir al lado de los santos también hoy día.